¿Qué tal, buen amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en Dejez TV. Quien suscribe el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia, de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigas y amigos míos, tenemos un programa especial en el cual hablaremos de un tema tal vez un cuanto tanto difícil, complicado en nuestra historia, pero es necesario de comentar la anécdota y principalmente la efeméride histórica. En este mes de abril estamos nada más ni nada menos que conmemorando 200 años de la triste deuda externa. Cuando la inauguramos, cuando pedimos el primer préstamo, el primer rédito se llegó y al día de hoy es una cantidad impagable. Son billones de dólares que debe el Estado mexicano, no de ese gobierno, a través de todos los gobiernos desde hace 200 años, que se ha vuelto impagable. Pero es así, amigas, amigos míos, que hay que remontarnos a un proceso histórico en el cual, pues México es independiente, tiene a su primer imperio, el imperio de Agustín de Iturbide, y posteriormente hay un receso en el cual no hay una persona que ostente todo el poder, simplemente es un máximo gobierno legislativo, un congreso, el cual decide, pero este congreso promulga la Constitución de 1824, la primera constitución política que tuvimos, y a partir de ahí se dice que el gobierno, la situación política de gobernanza en México sería el presidencialismo, un presidente democráticamente electo, es decir, a través de votaciones, que sería electo en ese año de 1824. Es así, amigas y amigos míos, que para estos empréstitos, estos primeros gastos, se pide a una casa de moneda en Londres un préstamo de 8 millones de pesos, que es una cantidad tal vez menor en ese primer momento, pero con esto estamos inaugurando la deuda externa, porque esos 8 millones nunca se pagaron y generaron muchos réditos y se volvió impagable, y al día de hoy se sigue debiendo. En 1824 se piden 8 millones de pesos a una casa de moneda en Londres, de los cuales también se había logrado la independencia de lo que se conocía antiguamente como la Gran Colombia, lo que hoy es Venezuela y algunas provincias junto al mando de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar escribe una carta al gobierno mexicano solicitándole un préstamo, pensando posiblemente que el gobierno mexicano tenía mucho dinero y que lo que sobraba dinero, y Venezuela, o la Gran Colombia que se llamaba, le pide un préstamo al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano pues no tenía un quinto. El gobierno mexicano a su vez había pedido un préstamo de 8 millones. Pero como los mexicanos somos bastante dadivosos, somos bastante holgados en recibir a alguien, somos hospitalarios, somos muy buenas personas, el gobierno mexicano, de estos 8 millones de pesos que había pedido en préstamo, se digna y se toma la atribución de prestarle a su vez 2 millones de pesos a la Gran Colombia. De esos 8 nos quedamos con 6 y de esos 6 no hicimos nada. Evidentemente tampoco la Gran Colombia le pagó los 2 millones de pesos al gobierno mexicano. Es decir, pues fue un relajo. A partir de ahí hubo más préstamos y de ahí se generó un proceso en el cual se volvió impagable. Al día de hoy es una cantidad muy grande, asciende a los 130 billones de euros lo que debe el gobierno mexicano a través de todos sus años y sus siglos de existencia al extranjero. Es decir, es algo impagable que al final seguimos teniendo ese rédito. Por ejemplo, hay crónicas del siglo pasado, por allá de los años 1960-70, que tanto a los alumnos en las escuelas secundarias y preparatorias y universidades, como a los trabajadores de gobierno, el gobierno les solicitó 100 pesos a cada uno, según para pagar la deuda externa, algo que realmente creo que no pasó,
porque de 100 pesitos cada uno no logramos ni pagar un rédito. Son billonarias las cantidades que se deben, inauguradas ya hace 2 siglos, en 1824. Vámonos un poquito más adelante. ¿Por qué si la Nueva España era tan rica? Porque justamente se pidió prestado. Es decir, cuando México pertenecía a España como un virreinato, era conocido como el Virreinato de la Nueva España, en el cual era un territorio muy grande que iba desde las Altas Californias, Estados Unidos, hasta Panamá y las islas de Cuba, de República Dominicana, pertenecían, por supuesto, que al territorio de la Nueva España. Era tan rica la Nueva España que era el denominado quinto real, es decir, la quinta parte de producción en minas, en leña, en lo que hiciéramos. La quinta parte de la producción se iba al rey de España, se iba a España, el famoso quinto real, que era una cantidad muy fuerte. También se destinaban 2/4 partes del quinto real, es decir, más, o decir 9 veces, porque eran el quinto real más 2/2 partes, se iban a las islas de Cuba y de República Dominicana. Es decir, México mantenía Cuba y República Dominicana como por 300 años. Algo que se les ha olvidado a los hermanos cubanos y dominicanos, pero esa es otra historia. México, aparte de mandar el quinto real, mantenía Cuba, mantenía República Dominicana y mantenía a las provincias o capitanías del sur, es decir, a Guatemala, a Belice, a El Salvador y demás. Entonces era una cantidad enorme de dinero. Como ahora el petróleo es la base de nuestra economía, antes lo eran los minerales, el oro y la plata, principalmente la plata. La plata mexicana era lo más grande de exportación que teníamos. Eran cantidades millonarias lo que mandábamos o lo que mandaba el virreinato de la Nueva España en oro. El oro mexicano era muy preciado. Ahora queda muy poco, queda Taxco, queda Zacatecas, queda San Luis Potosí y hasta ahí. Realmente queda muy poco de producción de plata. Pero la plata era el material específicamente exacto para poder transportarlo y lo que nos generaba más dinero. Pero entre las grandes ideas de la independencia que había es que había muchos impuestos que pedir al gobierno del virreinato. Eran muchos tributos que había que pagar. Entonces, pues obviamente cuando México se hace independiente, lo que elimina son muchos impuestos que hacían que fuera rico el virreinato de la Nueva España. Al momento que se hacen independientes, piden los mínimos de impuestos y con eso no fue posible sufragar ni 1/4 parte de los gastos que se tenían. Es así que con los gastos encima, al ser una nueva nación, se pide dinero al extranjero, principalmente a las casas de Londres, de Suiza, de Francia, y de ahí se viene una complicación difícil en todo el siglo XIX, por eso tanta intervención. En el programa que sigue hablaremos justamente, el de la siguiente semana, de la intervención francesa, algo que justamente viene correlacionado a esto. Gracias a una deuda que se tenía con Francia, nos invaden porque se volvió impagable. Las deudas que hasta el día de hoy son impagables. Los 200 años de la deuda externa en este país. Gerardo Olvera Flores les agradece el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este programa especial de los tristes 200 años de historia de la deuda externa en nuestro país. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.